Necesito tu órgano, suplicó el millonario. Pero ella tenía una razón secreta para decir sí. Un millonario al borde de la muerte implora a su empleada que le done un órgano para salvar su vida. Ella acepta sin dudar, pero se niega a recibir nada a cambio. Él no entiende. Hasta que ella revela un secreto que lo destruye por dentro. Años atrás, fue ella quien llevó en su vientre al hijo que ahora ambos aman. Una verdad imposible, a punto de salir a la luz. El silencio del hospital era un animal frío que se me pegaba a la piel. Me senté en la silla de plástico al lado de la cama de Lucas y contuve la respiración cada vez que el monitor pitaba. No sabía si mis manos temblaban por el cansancio o por el miedo a que la vida se escapara otra vez entre mis dedos. Lo miré dormir. Su rostro delgado, las mejillas hundidas, la camiseta amarilla arrugada. Mi nombre es Camila, y durante años aprendí a hacerme pequeña en casas que no eran mías. Aquella noche me juré que no me haría pequeña por él. Alejandro, con su traje azul siempre impecable, entró sin hacer ruido pero con pasos que parecían romper cosas. Su voz, cuando habló conmigo, fue una cuerda tensa. Camila, no tenemos tiempo. Sentí su desesperación como un golpe. Me ofrecía a hacerme las pruebas sin pensarlo. No sé bien por qué. Tal vez fue la costumbre de cuidar, de dar todo sin pedir. O quizás porque algo en ese niño me recordaba a un bebé que dejé una vez, hace años. Le pedí al doctor que me explicara los riesgos y lo miré a los ojos. No necesitaba promesas, solo la certeza de que si podía salvarlo, lo haría. Mientras esperábamos los resultados, observé a Alejandro de lejos. Había dureza en su mandíbula y cansancio en sus manos. Él creía que el dinero podía arreglarlo todo, y de alguna forma, yo creía que mi silencio también podía. Cuando el doctor confirmó que era compatible, sentí una mezcla de alivio y temor. Respiré profundamente y supe que, si aquello significaba salvarlo, no habría lugar para arrepentimientos. No era valentía, era la certeza de que mis manos ya habían sostenido lo imposible. Recordé la noche en que firmé como barriga de alquiler, la promesa de dinero que me liberaría y la condición de no buscar al bebé. Fue una decisión de miedo y esperanza. Me convertí en la sombra de una alegría ajena. Ahora, en la sala blanca, esa sombra podía devolver la vida a un niño que jamás llamé mío. Alejandro dejó caer la mirada sobre Lucas con una mezcla de súplica y culpa. No supe si buscaba perdón o explicación. Yo solo deseaba que el pitido del monitor no se apagara. Respiré y prometí en silencio que daría todo, arrepentida. Cuando el médico confirmó la compatibilidad, Alejandro me miró como si no entendiera. Sus labios se movieron, pero no salió ninguna palabra. Luego murmuró algo que me heló. ¿Por qué harías eso, Camila? ¿Qué quieres a cambio? No respondí de inmediato. Había demasiadas cosas que no podía decir, demasiadas verdades escondidas detrás de mis ojos. Solo dije, bajito, nada, solo quiero que él viva. Su ceño se frunció. No estaba acostumbrado a que alguien dijera no a su dinero. Vi cómo se alejaba, con pasos duros, intentando recuperar el control que la vida le estaba arrebatando. Pero yo ya sabía que, en momentos así, el control es un lujo que nadie puede pagar. Pasé la noche sentada en el pasillo del hospital, escuchando el zumbido de las luces y el eco de mis pensamientos. Recordé cuando cargué a Lucas en mis brazos por unos minutos antes de entregarlo al médico hace 8 años. No debía mirarlo, pero lo hice. Tenía el mismo gesto tranquilo que ahora mostraba al dormir, el mismo lunar diminuto bajo el ojo izquierdo. Desde entonces, cada año, encontraba una forma de seguir su vida de lejos. Una foto en una revista, un fragmento de entrevista de su padre en la televisión. Siempre me prometí que no me acercaría, pero ahora estaba allí, a pocos metros de él, y mi corazón latía con la urgencia de los monitores. No podía permitir que se apagara. Al amanecer, Alejandro volvió. Llevaba la chaqueta desabrochada, el rostro sin color,
Se acercó con una mezcla de orgullo y derrota. Camila, dijo, si haces esto, tu vida puede correr peligro. Sonreí, cansada. A veces la vida duele más cuando no haces nada. Él asintió, en silencio. Durante un instante, sus ojos encontraron los míos, y supe que algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre que mandaba en la casa con voz fría. Era solo un padre que temía perder al hijo. Esa mañana firmé los papeles para la cirugía. El doctor me explicó cada riesgo, pero sus palabras sonaban lejanas. Mi mente estaba en otro lugar. En un pequeño cuarto, años atrás, cuando me dijeron que no debía mirar atrás. Esa promesa, al fin, estaba a punto de romperse. Y mientras la enfermera me preparaba, Alejandro se quedó mirando a través del vidrio, con los ojos rojos. No sabía que, en pocas horas, la verdad que tanto evité saldría a la superficie, y que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Cuando me preguntó por qué lo hacía, creí que no lograría responder. Había algo en su voz que mezclaba desesperación y sospecha, como si temiera que mi sí escondiera una trampa. Pero no había trampa, solo una deuda que el corazón me exigía pagar. No quiero nada, repetí, esta vez más firme. Solo quiero que él viva. Alejandro me observó como si intentara descifrarme. Vi en su mirada la incomodidad del hombre acostumbrado a negociar, no a confiar. Y sin embargo, detrás de su rigidez, había un temblor. Por primera vez, me pareció humano. El médico insistió en que aún podía negarme, que era peligroso, que podría perder demasiado. Pero no lo hice. No podía. Había esperado 8 años por una oportunidad para redimir aquel silencio que me consumía. Durante los exámenes previos, sentí el frío metálico de las máquinas sobre mi piel. Cada pitido me recordaba que ese niño llevaba en su cuerpo la mitad de una historia que nunca le contaron. Por las noches, cuando las luces del hospital se apagaban, escuchaba los pasos de Alejandro en el pasillo. Nunca hablábamos, pero su presencia me inquietaba. A veces lo veía detenerse frente al vidrio, mirando a Lucas con una devoción que dolía. Había amor en esos ojos, y también culpa. Yo sabía la verdad, pero aún no era el momento de decirla. Aún necesitaba verlo luchar por su hijo, sin saber que la mujer que donaría la vida por él ya lo había hecho una vez, en otro silencio, en otra vida. Aquel sí mío no fue impulso, fue destino. Las horas antes de la cirugía se arrastraban como si el tiempo se negara a moverse. Alejandro entraba y salía de la habitación, hablaba con los médicos, firmaba papeles. Parecía buscar control en cada firma, en cada orden. Pero yo podía ver el miedo debajo de su piel. Mientras lo observaba, un recuerdo me golpeó. La clínica vieja donde todo empezó. Tenía 17 años y la promesa de un futuro imposible. Solo 9 meses y tendrás dinero suficiente para empezar de nuevo, me dijeron. Lo creí. No imaginé que el precio sería llevar una vida dentro de mí y luego dejarla ir. Recordé la primera vez que sentí moverse al bebé, el miedo y la ternura mezclándose. Nunca supe el nombre de los padres. Me dijeron que era un acuerdo privado, que no debía involucrarme. Firmé sin mirar, creyendo que olvidar sería fácil. Pero olvidar a un hijo nunca lo es, aunque intentes convencerte de que no te pertenece. Ahora, mientras el doctor revisaba los documentos del trasplante, comprendí que el círculo se cerraba. Lucas respiraba gracias al mismo cuerpo que lo trajo al mundo. Alejandro se acercó y me habló con una voz que ya no era orden, sino súplica. Camila, si pasa algo, quiero que sepas que... No diga nada. Lo interrumpí suavemente. No necesito gratitud. Él bajó la mirada, y en ese instante sentí que, por primera vez, estábamos en el mismo lugar. 2 personas frente a un destino que no podían cambiar. Cerré los ojos y pensé en aquel bebé que lloró al nacer, en mis manos temblorosas que lo sostuvieron por segundos antes de entregarlo. Ahora, lo sostenía otra vez,
pero de una forma que él nunca sabría. La vida, pensé, tiene su forma cruel de devolver lo que uno deja atrás. Y mientras me llevaban hacia la sala, sentí que los ecos del pasado caminaban conmigo, respirando al ritmo de mi culpa y mi amor. La noche antes de la cirugía no pude dormir. El hospital estaba sumido en un silencio que solo rompían los pasos lejanos del personal de guardia. Miré por la ventana. La ciudad dormía, indiferente a la vida que pendía de un hilo en ese cuarto. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de un presentimiento que no sabía nombrar. Alejandro apareció en la puerta. Tenía el rostro pálido, el nudo de la corbata suelto, los ojos hinchados. Se acercó despacio, y su voz, cuando habló, era apenas un susurro. «Camila, necesito entender. ¿Por qué haces esto? Nadie lo haría sin una razón». Lo miré, y por un segundo dudé. Había guardado el secreto tanto tiempo que decirlo me parecía traicionar una parte de mí. Pero no podía entrar al quirófano con esa carga. Él merecía saberlo, aunque no me creyera. «Porque no lo hago por usted», dije. Frunció el ceño. «¿Entonces por quién?» Tragué saliva. «Por él, por Lucas». Le conté todo. Los contratos, los meses de embarazo, el parto en silencio, la orden de no mirar atrás. Le confesé que había aceptado por necesidad, que desaparecí porque así lo exigía el acuerdo. Cuando terminé, el aire entre nosotros se volvió espeso, casi irrespirable. Alejandro se apartó, como si mis palabras fueran un golpe. «¿Qué estás diciendo?», murmuró. «Que tú...», asentí. «Soy la madre biológica de Lucas». No dijo nada. Caminó hasta la ventana y se quedó mirando las luces de la ciudad. Cuando habló, su voz estaba rota. Todo este tiempo, y yo sin saberlo, las lágrimas que nunca me había permitido salieron solas. Yo tampoco debía saberlo. Pero él está aquí, y no puedo fingir más. Él se giró, con los ojos brillando entre incredulidad y ternura. «Camila», susurró. «Si es cierto, me diste lo más valioso que tenía sin pedirme nada a cambio. Y ahora quiero devolvérselo», respondí. «Aunque me cueste la vida». Nos quedamos en silencio, mirando al niño dormido, los dos conscientes de que la verdad acababa de cambiarlo todo. El amanecer llegó con olor a desinfectante y miedo. Las luces del quirófano se encendieron, y el médico repasaba los últimos preparativos. Alejandro no se movía del pasillo. Lo veía a través del vidrio, con las manos entrelazadas, luchando contra algo que no podía controlar. Antes de entrar, me pidió hablar a solas. «Camila, no puedo dejar que hagas esto», dijo con voz quebrada. «Si algo te pasa, no podré vivir con eso». Sonreí apenas. «Alejandro, usted ya no tiene elección. Yo sí, y la mía está tomada». Intentó detenerme, pero el doctor lo apartó con firmeza. La operación debía comenzar. Mientras me colocaban la mascarilla, escuché su voz desde el otro lado del cristal. «Por favor, prométanme que saldrá viva», quise responder, pero el sueño inducido me arrastró antes de poder pronunciar palabra. En la oscuridad de la anestesia, sentí una calma extraña, como si al fin el pasado encontrara su sentido. Pensé en Lucas, en su respiración débil, en su sonrisa cuando aún podía jugar. Pensé también en Alejandro, y en cómo la desesperación lo había humanizado. Horas después, abrí los ojos entre luces borrosas y dolor. Todo era silencio, salvo el murmullo de las enfermeras. Intenté hablar, pero la voz no salió. Una figura se acercó. Alejandro, con lágrimas en el rostro. «Lo lograste», susurró. «Está bien. Lucas está bien». Intenté sonreír, pero el dolor era demasiado grande. Apreté su mano con fuerza y sentí algo distinto. No era gratitud ni pena. Era una conexión profunda, imposible de nombrar. «Gracias», murmuró él. «No me agradezca», respondí. «Solo... cuídelo». Cerré los ojos otra vez, sintiendo que la vida, por fin, me daba permiso de descansar. No sabía si despertaría de nuevo, pero,
por primera vez en años, no tenía miedo. El olor a anestesia aún me perseguía en los sueños. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo que el mundo sonaba amortiguado, como si alguien hubiese envuelto el tiempo en algodón. Abrí los ojos y vi sombras moverse detrás del vidrio del quirófano. Voces apagadas, pasos rápidos, luces blancas. Intenté recordar mi nombre, mi propósito. Luego todo volvió. El bisturí, el frío, el rostro de Alejandro antes de que el sueño me venciera. El dolor en mi abdomen era una confirmación muda. Había sobrevivido. Desde el pasillo, escuché la voz del médico, cansada pero serena. La cirugía fue un éxito. Ambos están fuera de peligro. Alejandro no respondió. Se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. Cuando por fin se levantó, lo hizo con una mezcla de alivio y culpa. No entró al quirófano. Se quedó afuera, observando a través del cristal, como si no mereciera estar más cerca. Yo, medio consciente, sentí que algo en mí se había ido con aquella operación. No solo una parte del cuerpo, sino un peso antiguo, una deuda invisible. Lucas vivía. Eso era suficiente. Horas después, el silencio regresó. El hospital dormía, y solo el sonido rítmico de las máquinas acompañaba mi respiración. Alejandro entró despacio, sin traje, sin corbata, sin armaduras. Se acercó a mi cama. Tomó mi mano con cuidado. «Gracias», dijo, apenas audible. «No hay palabra suficiente para lo que hiciste». Yo quería decirle que no lo hice por él, que lo hice porque una madre siempre reconoce a su hijo, aunque no deba llamarlo así. Pero el cansancio me venció. Solo apreté su mano y él entendió. En la penumbra, me pareció escuchar el corazón de Lucas desde la habitación contigua, latiendo fuerte, libre, como si ambos respiráramos al mismo ritmo por primera vez. Pasaron días que no recuerdo. La fiebre iba y venía, y a veces soñaba con el llanto de un recién nacido que nunca dejé de oír en mi mente. Pero un día, la luz que entraba por la ventana fue diferente. Cálida, viva. Abrí los ojos y lo vi allí, dormido en la silla junto a mí. Alejandro, con barba de varios días y la mirada hundida en el cansancio. «Despiertas», susurró al notar que lo observaba. Su voz tembló. Intenté moverme, pero el dolor me lo impidió. Solo sonreí débilmente. «¿Y Lucas?», pregunté con voz ronca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Está bien, está jugando. Respira por sí mismo. Lo lograste». Cerré los ojos, y una paz que nunca conocí me envolvió. No había triunfo ni gloria, solo alivio. Alejandro se inclinó hacia mí. «No sé cómo agradecerte», dijo. «Me quitaste la vida cuando me dijiste la verdad, pero después me la devolviste». «No me agradezcas», susurré. «Fue mi destino desde que él nació». Hubo silencio. Solo nuestras respiraciones llenaban la habitación. Entonces él tomó mi mano, no como patrón ni como deudor, sino como alguien que por fin entendía. Durante las horas siguientes, permaneció a mi lado. Me leía fragmentos de libros, me hablaba de Lucas, de cómo se había despertado preguntando por mí. Su voz tenía una ternura nueva, frágil. Cuando cayó la noche, las luces del hospital se reflejaron en el vidrio. Me miró con algo que se parecía a la gratitud, pero también al perdón. «Camila, si tú no hubieras estado, yo habría perdido todo». Le sonreí. «No perdió nada», dije. Solo tuvo que mirar más allá de lo que creía suyo. Y esa noche, por primera vez, dormí sin miedo a despertar, porque sabía que mi hijo respiraba, y que el hombre que lo crió comenzaba, poco a poco, a entender lo que significa amar de verdad. Me dolía el cuerpo, pero el alma me ardía más. Cuando por fin pude hablar sin que el dolor me cortara, Alejandro se sentó a mi lado y me escuchó. Le conté todo otra vez, pero esta vez con detalles que no había podido decir antes. La clínica barata, los contratos que firmé con las manos temblando,
la promesa de no buscar nunca al bebé. Le conté mi miedo, mi vergüenza. Él me miró en silencio, sin interrumpir, como si cada palabra que salía de mi boca fuera un pedazo de algo que teníamos que recomponer juntos. Luego, con voz rota, pidió perdón por las veces que me miró como a nadie. Yo pensé en exigir justicia, en reclamar el lugar que me quitaron. Pero al ver a Lucas jugar en el jardín desde la ventana, supe que la urgencia era distinta. Sanar, no destruir. Nos prometimos guardar la verdad hasta que Lucas pudiera comprenderla. Alejandro juró cuidarlo como si supiera cada secreto de mi corazón, y yo juré enseñarle el amor sin condiciones. El perdón no borró el pasado, pero abrió una puerta que antes no existía. Los meses siguientes fueron una lección de humildad y ternura. Vi a Alejandro transformarse. El traje perdió su armadura y apareció un hombre más atento, capaz de arrodillarse para atar zapatos o para aprender el nombre exacto de cada dibujo de Lucas. Yo me permití estar cerca sin esconder mi historia, sin fingir que no era su madre. A veces caminábamos los tres por el jardín, y yo observaba cómo el sol pegaba en el cabello de mi hijo. Sentía orgullo, un nubarrón de miedo y una paz nueva. Alejandro creó una fundación para ayudar a mujeres en mi situación. Yo colaboré desde la sombra, sin buscar aplausos. No todo fue perfecto. El miedo a que alguien descorriera la cortina del secreto nos acompañó. Pero había algo más fuerte: la decisión de construir una familia que no se sostuviera en mentiras, sino en cuidados valientes. Una tarde, mientras Lucas corría entre los glicinias, me acerqué a Alejandro y le tomé la mano. No hacía falta hablar. El silencio entre nosotros ya no pesaba. Era la promesa de que, de ahora en adelante, nuestras vidas se entrelazaban para proteger lo más precioso que teníamos.